Algo que me llama la atención es que llevamos más de 90 días en Malasia y desde que llegamos hasta ahora siempre el mismo precio de la gasolina, con una cascada allá al fondo. Hermoso. Bienvenidos a Ipoh. Algo curioso de Malasia es que no nos multan. No nos multan, estacionemos en contramano, en dirección contraria, no le pongamos el ticket, eso es lo único que hacemos hasta ahora, ¿no? Pasan, multan a todos los de alrededor y nosotros no tenemos el ticket, estamos esperando que nos digan, pon el ticket. Y ya hablé con el policía, me dijo, no te preocupes que no te van a multar, aquí nadie te va a multar en Malasia. Son bienvenidos. Pero es muy curioso porque vemos que están multando a todos los de alrededor y a nosotros no. Ya ni nos preguntan el ticket ni nada, ya nosotros tampoco lo ponemos, pero es muy loco ver que están multando a todos alrededor y a nosotros ni mu nos dicen. Mejor así. ¿Será porque saben que somos campeones del mundo? Y bueno, ahora dejamos Ipoh, nos vamos hasta Cameron Highland, que dicen que es mucho más fresco, pero estábamos en una ruta más corta y elegimos esta que teníamos que venir hasta Ipoh, que es un poco más, el camino es un poco más largo, pero mejor, no son tantas curvas y no es tan estrechita la carretera. Ahora venimos al mercado, vamos a comprar un par de huevos. El amigo está súper nervioso porque hay un atasco bárbaro. Compramos un poco de huevos, unas plantas, unas cositas para decorar y nos vamos para Cameron Highland a ver si realmente es tan fresco como dicen y que te baja 10 grados. Vamos a probar. Estamos a... ¿cuántos kilómetros estamos, Pau? Estamos a 87 kilómetros de camino de montaña. Así que, bueno, tenemos un paseíto. Nos falta cargar agua, limpiar el baño, pasar por una estación de servicio y nos vamos para Cameron Highland. Parada técnica. No te lo puedo explicar. El calor que hace en Malasia. Nada, impresionante. Impresionante calorazo. Estuvimos lavando acá los platos. Nos equipamos de un poco de comida, pan, frutas y vamos para Cameron. No salimos más, nosotros damos 20 vueltas para llegar. Nos faltan 80 kilómetros. Pero bueno, teníamos que lavar todas las cosas, limpiar el baño, cargamos gasolina. Algo que me llama la atención es que llevamos 90 días, más de 90 días en Malasia y desde que llegamos hasta ahora siempre el mismo precio de la gasolina, no sube ni baja ni un céntimo, nada, 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 nada. Así que ahora nos quedan 80 kilómetros y seguimos. Frenamos un segundo porque vimos mango, estamos en plena temporada, a ver. Temporada de mangos. Hello sir, this mango is... Oh. Accidente, se me rompió la chancla. This mango is from Malasia? Yes. 4 kilos? 20. 4 kilos, 20. Mirá lo que están estos mangos. Muy bueno. Alto mango. Ahora recién acabamos de comprar en otro lado un poquito de hielo con la batidora y queda espectacular. Natural, muy rico, bien fresco.
Vamos a aprovechar a ir a Cameron Highland, a las montañas, ahora que están, porque pronto parece que van a desaparecer. Mirá lo que es esto, cómo están dejando toda la montaña. O sea, se están comiendo toda la naturaleza. Y por ahí no paran de salir camiones que llevarán obviamente toda la roca de ahí, de estas empresas que están por acá abajo, de estas fábricas. Se nota mirá el polvo, a ver si se ve en la carretera, sí. El polvo que hay en el ambiente. Mirá todo, allá hay más, para el otro lado. O sea, están minando todo, se llevan todo. Al mejor estilo China. Lo mismo vimos en la carretera Cambodia, que baja a Camboya, en Laos. Y las empresas, casi todas, está todo escrito en chino. Tractores chinos, tendrán sus convenios, ¿no? Los malayos también sacarán alguna ventaja de esto económica, pero es una lástima que tengan todo esto así. Una lástima, porque es no solo la deforestación, sino que se llevan la montaña, listo, todo entero. Todo al precio de uno. Estamos a 66 kilómetros, ya avanzamos bastante. ¿Cómo va la goma? Ahí va la goma. La goma se está portando bien, pero es que hace mucho calor. Mucho calor, ya de por sí en Malasia está haciendo mucho calor. Más lo que estoy forzando el motor, pero va queriendo la goma. Esperemos que siga así, hay que ir buscándole eso. No, más de segunda no le pidas, y a 30 vamos. Los de atrás se quieren matar. Que aprovechen a sacar fotos. Vamos subiendo de a poquito, pero bueno, subiendo. Es que el camino, a ver si lo puedo... Tenemos un caminito que se viene complicado. Vamos así, 40 pone de máximo. Pone 40 máximo, así que vamos respetando las velocidades. Nos está armando una fila. ¿Cuánto vamos? ¿30, 40? No, vamos 40, vamos bien. Vamos bien, es lo que dice la ruta, pero claro, los coches vienen mucho más rápido, nos quieren pasar, ya nos pasaron todos, le vamos dejando el lugar ahí para que puedan pasar, pero hay veces que no se puede. Justo ahora se armó una fila larga. Ahora, ¿ves? Ahí tienes todo el paso. Vamos muchachos, vamos. Ahora vamos. pueden, a ver si pasan. ¿Ves? Ahí lo dejé pasar, tenía lugar y tenía 200 metros por lo menos. Y claro, es que pasan por al lado, se ponen al lado, sacan la foto y se olvidan que el de atrás quiere pasar. Y pasa el otro, saca la foto y ya no les da tiempo, porque si no, eran 10 coches los que tenía atrás. Nos dijeron que en Cameron estaban haciendo unos 22 grados, ¿no? 22 habían dicho. Bastante bien, venimos de 33 húmedos y sin bajar, calorazo impresionante, unos 20 y pico de grados se van a agradecer. Ojalá, nos podemos tapar a la noche y todo. Bienvenidos a Cameron Highland. A ver, estamos acá en una discusión. Me pone que faltan 8 kilómetros para Cameron. Como que igual Cameron es todo esto donde estamos. Pero solo vemos invernaderos. Solo invernaderos y algún invernadero que te pone eso, Museo de la Fresa. Está como muy explotado, nada que ver, decepcionado totalmente. Si no era lo que nos esperábamos, más campos verdes, algo más. Bueno, ves acá hay un montón de gente, hay un paseo, pero es como un mercado y anda a aparcar acá encima. Pero acá aparte es que no ves nada, ¿Qué ves? Todo lonas y gente vendiendo cosas, pero todo masificado, explotado. La parte de abajo era todo minería, las montañas todas explotadas. Después acá todo plástico, todo invernadero. Parece Almería, pero en colina, en subida. Y todo más de lo mismo. Te venden plantas, te venden fruta y súper explotado. Sí, otra cosa, me imaginaba Cameron Highland, me imaginaba una buena montaña. La montaña está, pero la mitad, porque la otra mitad está verde, toda explotada. Claro. O con plástico o explotado. Muchos camiones, muchas camionetas, todos cargados. Sí, ahora vamos a ver si, no sé si más adelante realmente están los... ¿Ves? Hay como estos lugares así,
donde parás y venden cactus, pero como que no sé cuál es. Por ahí vi alguna foto de un campo verde de té. Tampoco miramos mucho nosotros, porque es verdad que me gusta después mirarlo cuando estoy, porque si miro todo, me leo todos los blogs y todo, es como que cuando llego ya me sé todo. Como recién, mirá, Cactus Point, Cactus aparece Point. como para venir a ver, no sé, pero es un centro de souvenirs. Claro. Te venden el cactus chiquitito y hay un montón de cactus y ya está. al lado del fresa a lo supermercado, cagote, al lado de sí. una obra, al lado de uno que vende materiales de la construcción. Imaginaba algo más bonito. Y acá creo que ya empezamos a bajar, no sé. Sí, acá todavía me sigue diciendo que nos faltan 7,4 kilómetros. Se supone que acá tengo puesto Cameron Highland y es como o sea, acá adelante ves me marcan, mira, hay una Petronas, una Shell y hay algo verde grande que supongo que será algo de esto de los campos del té. Sí, pero aquí fresco está. Sí, eso bueno, la bajó. temperatura bajó bastante. Hoy vamos a dormir bien. Bueno, acá parece que llegamos a la ciudad y tenemos el reloj que dice 24 grados, el McDonald's Wow, que 24 siempre está. grados. Bajamos 10 grados la temperatura y acá supongo que serán todos homestay o lugares así. Claro, es una ciudad acá arriba de la montaña. Mami, hace mucho frío. Qué bueno, ahora sí. Lo del cambio de temperatura es un alivio total, es impresionante, que se siente fresquito. Estamos entre las nubes ahora. Bueno, llegamos a una casa de té. Messi. Ya estamos acá hablando de Messi, por supuesto, de la caravana. Luego se va a Acá comprar. ya están gastando dinero. ¿Qué se compraron? ¿Tanto frío hace? Sí, sí. Míranos, apretamos esto y mira nuestras orejitas. Bueno, y acá tenemos el campo de té. No es el mejor día para venir, me parece, porque hay mucha niebla, hay muchas nubes. Pero bueno, no vamos a ver el verde brillante que se ve en las fotos, pero se ve muy lindo. Y por lo menos, mirá, puse la camperita, un poquito de fresquito. Tampoco hace tanto frío, pero claro, comparado con el calor de abajo, está impresionante. Yo lo modificaría y le pondría Anytime is mate time. Mami, mira. Acá hicieron un cambiazo, cambiaron el guepardo ese por un Pikachu. Con una cascada allá al fondo. Una cascada ahí al fondo. Hermoso. Tengo este carrito que te lleva a dar una vuelta entre los campos de té. Vas hasta abajo, hay como una cascada. Te cobran 15 ringgis por persona adulta y 7 ringgis por niños. Vas hasta las cascadas y volver. Y más o menos el viaje, el tour dura 1 hora. Ya nos pedimos la comida, así que no sé si nos va a dar tiempo a bajar, pero estaría bueno. ¿Me puedo ir Bueno, a termina en comprar? 1 hora, dice, ¿no? El Sí, paseo. en realidad, como tenemos que comer y termina en 1 hora el paseo, ya no le da tiempo a la hora completa, así que vamos a ir muy rápido. Nos vamos a quedar a dormir por esta zona, que son 10 grados menos. Y... Seguinos, poné me gusta, dale la campanita. Venga. Y mañana volvemos por la mañana, nos vamos a quedar a dormir por acá arriba. Pero ahora nos vamos a tomar un té caliente bueno de acá, con un cheesecake de strawberry, de fresa, que es lo típico también de acá. El té, y del otro lado había muchísimas frutillas. Y quizás mañana esté mejor las nubes y podamos verlo un poquito con más luz y disfrutar más del verde. Así que bueno, lo hacemos mañana. ¿Qué es este servicio que tenemos? ¿Qué camarera? Esta
casa, Cameron Bailey, tiene 2 casas de té. Una es la que estuvimos recién y esta es más grande, que se ve que es la segunda que hicieron, pero tiene un parking mucho más grande para aparcar buses y para más coches. Entonces, como la otra estábamos muy pegaditos a la carretera, a la ruta, esta es mucho más segura para dormir. Así que nos venimos acá, vamos a pasar la noche, así no tenemos que ir por la montaña y el camino este que es un poco muy curvy para ir hasta la ciudad próxima. Y aparte acá vamos a dormir espectacular, con silencio. Mosquitos puede que haya alguno, pero bueno, súper fresquitos. Así que nos vamos a quedar a dormir acá y mañana nos vamos a la mañana a hacer esta excursión por la otra casa de té que nos lleva con el carrito por la cascada. En esta vimos que también se puede hacer una excursión pero caminando, así que seguramente mañana también les mostremos un poquito de los campos de té. Hacemos una pequeña caminata y después nos vamos al otro. Muy buenos días. Bueno, dormimos bastante fresquitos, estuvo muy bien, un silencio, casi no pasaban coches por la noche, así que la verdad que se escuchaban los grillitos, estuvo buenísima la noche. Dormimos fresquitos y ahora nos vamos a ir a esta casa de té, a la número 1 o la número 2, creo que es la número 2 esta. Esta es la 2. Hay un pequeño paseo. Ahora vamos a ver bien el precio. Creo que eran unos 4 ringgit por persona y los niños no pagan. Para caminar entre los campos de té. Y después nos vamos al otro a hacer el paseo que creo que es un poco más grande. El lugar está lleno. Recién hablaba con el de seguridad del parking y me dijo que, obvio, viernes, sábado y domingo está a full, a reventar. Ahora tenés toda la calle, el otro parking por allá atrás, la ruta. Está todo lleno. Éxito total esto. Vamos a ver si realmente vale la pena. El lugar está a full, llena de mesas. Aparte se recambia rápido. De este lado también tenés para todos los tés, cafés, tartas. Las tartas muy buenas son las que probamos ayer. Y la gente haciéndose el selfie. Justo acá, detrás mío, sacás el ticket y baja ese camino, que es el que vamos a hacer ahora. Vas al lado de las hojas, le vamos a mostrar un poco a los nenes cómo es, hasta aquel otro mirador, si no puedes ir para aquel lado. Y este es el camino que están haciendo nuevo. Pulserita, 4 cocos. Los menores de 12 no pagan. Hello. Okay. Thank you. Los menores de 12 no pagan, los mayores 4 euros. Bueno, después de un buen ratito logramos conseguir lugar para poder aparcar, para estacionar en la casa número 1, la casa de té número 1. Así que ahora nos vamos a hacer el paseíto en el carrito por adentro. ¿Listos para el paseo? Sí. Hernán, como acá también se puede caminar, se fue a caminar en vez de ir en el carrito, así que ahora lo cruzaremos por ahí. Oh, lo veo ahí. Por acá abajo tenemos la catarata. Acá está el chico haciendo lugar porque se les trabó el agua ahí, así que está haciendo trabajos para que pase el agua. Bueno, y ahí tenemos la otra cafetería, más cafetería, un carrito de helado.
recuerdos, ¿Te cortó la música, papá? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la música? Música, música. No sé, vinimos a un taller, a un secuestro que hay por acá, divino. Tiene el chaleco de Los Ángeles del Infierno. ¿Dónde nos metimos ahora? ¿Te vas de viaje con esta?